Buenas a todos, en este nuevo video vamos a estar trabajando el producto de polinomios en la asignatura de matemáticas de curso de octavo grado. Antes de empezar a trabajar los productos de polinomios, debemos tener en cuenta una de las propiedades importantes de las potencias, que es el producto de potencias de igual base. Recordemos que si yo tengo el producto de dos potencias de igual base, en este caso a la m por a la n, el resultado va a ser igual a la misma base, pero sumando los exponentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 por 2 a la 4, es un producto, tienen la misma base, 2 a la 3 más 4, sumo los exponentes, sería 2 a la 7. ¿Esto por qué es? Si yo tengo 2 a la 3, recordemos que es 3 veces el 2, 2 por 2 por 2, si yo tengo 2 a la 4, 2 a la 4 sería 4 veces el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Realmente lo que estoy haciendo es el producto de 7 veces el 2. Por eso lo podemos aplicar de esta manera. Ya recordando esto, vamos entonces a hacer unos ejemplos donde ya vamos a trabajar con variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x a la 2 por x a la 3 por x a la 6, vamos entonces a dejar la misma base y sumar los exponentes. Sería x a la 2 más 3 más 1, recordemos que debe ser 1 cuando no aparezca exponente, más 6. Lo que nos daría en total x a la 12 si sumamos nuestros exponentes. Como un tercer ejemplo, tenemos entonces x a la 5 por y a la 3 por x por y a la 4. En este caso, no todas las potencias son de la misma base, pero vamos a agrupar de acuerdo a la base. Entonces tenemos x a la 5 y x a la 1, y a la 1, y a la 3 y y a la 4. Entonces tenemos que x sería x a la 5 más 1 por y a la 1 más 3 más 4. Siendo de esta manera el resultado x a la 6 por y a la 8. Quedaría indicado de esta manera. Otro ejemplo, tenemos entonces a la 2 por b por c a la 4 por a por c a la 3. Sería a la 2 por a la 1 por b que no tiene acompañante, se deja igual, por c a la 4 por c a la 3, que sería 4 más 3, y en a 2 más 1, lo que nos indicaría que quedaría a la 3 por b por c a la 7. Ya recordado esto, entonces vamos a trabajar lo que es el producto de un monomio por monomio. Entonces, como ejemplo tenemos 5x menos 5x a la 2 por y a la 4 por 3x a la 3 yz. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero multiplicamos los coeficientes. Menos 5 por 3 sería menos 15. Las variables comunes, x a la 2 por x a la 3, teniendo en cuenta la propiedad anterior, sería x a la 2 más 3. Y a la 4 por y a la 1 sería y a la 4 más 1. Z, como no está en el primer monomio, se repite igual. Luego el resultado va a ser menos 15, x a la 5, y a la 5, z. Un segundo ejemplo, tenemos el siguiente producto de monomios. Menos 12a a la 4 por b por c al cuadrado por menos 6a b a la 3 c a la 6. Multiplico los coeficientes. Menos 12 por menos 6 daría 72. Menos por menos más. A la 4 por a la 1. A la 4 más 1. B a la 1 por B a la 3. B a la 1 más 3. C a la 2 por C a la 6. C a la 2 más 6. Y esto sería igual a 72 a la 5. B a la 4. C a la 8. Recordemos que si la letra no le aparece exponente, se asume que es el número 1. Si al término no le aparece coeficiente, se asume que es el número 1. Y si al multiplicar la parte literal no hay letras iguales, como sucedió aquí con la z, en el resultado se colocan las que no se repitieron de la misma manera. En esta oportunidad vamos a trabajar monomio por polinomio. Entonces, en este ejemplo, tenemos el siguiente monomio, menos 8x al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el polinomio 5x al cuadrado y cuadrado
más 3x menos 2y más 1. Entonces, este monomio se va a distribuir por cada uno de estos términos del polinomio de la siguiente manera. El monomio por el primer término, nos queda la expresión. El monomio por el segundo término, nos queda aquí la expresión. El monomio por el tercer término, nos queda la expresión siguiente. Y el monomio por el último término. Recordemos que debe permanecer el signo del monomio y de cada uno de los términos. Ya teniendo cada uno de estos productos, lo que vamos a desarrollar es el producto de monomios por monomios. Entonces recordemos, menos 8 por 5 sería menos 40, x a la 2 por x a la 2 sería x a la 4, y a la 1 por y a la 2 sería y a la 3, sería este resultado. Menos 8 por 3, menos 24. X a la 2 y x a la 1 sería x a la 3 y y quedaría de la siguiente forma. Igual porque este término no tenía y. Menos 8 por menos 2 sería 16 positivo. X a la 2 queda igual. Y a la 1 por y a la 1, y a la 2. Daría más 16x a la 2, y a la 2. Y menos 8x al cuadrado y por 1 quedaría igual, siendo este el resultado de este producto. Ahora vamos a desarrollar un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos el monomio 5p al cuadrado x a la 3 por todo el polinomio que tenemos en esta oportunidad. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente distribuir el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Nos queda de la siguiente manera. Por el primer término, 5p cuadrado q a la 3 por menos p a la 3 q a la 6. Luego, por el segundo término, el mismo monomio por 7pq. Luego, por el tercer término del polinomio, el monomio por menos 2p al cubo. Luego, el monomio por el cuarto término, que es 5pq a la 5. Y por último, por el último término, que es el término independiente 6. Realizamos los productos. 5 por menos 1 sería menos 5. Y recuerden que las letras, por propiedad de la potencia, p a la 2 y p a la 3, p a la 5, q a la 3 por q a la 6, q a la 9. Más 5 por 7 sería 35, p a la 2 por p a la 1, p a la 3, q a la 3 por q a la 1, q a la 4. Más 5 por menos 2 sería menos 10, p a la 2 por p a la 3 sería p a la 5 y q a la 3, como no hay en este término, se deja igual. Más 5 por 5, 25, p a la 2 y p a la 1 sería p a la 3, q a la 3 por q a la 5, q a la 8. Y aquí simplemente serían los coeficientes. 5 por 6, 30. Se repite la parte literal, p a la 2, q a la 3. Siendo este nuestro resultado de ese producto. Ahora vamos a trabajar lo que es polinomio por polinomio. Para esto tenemos el binomio o polinomio 3x a la 2 más 8x por el polinomio 2x a la 3 menos 3x a la 2 más 4x menos 2. ¿Qué debemos hacer aquí? Cada término del primer polinomio debe multiplicar a todo el otro polinomio. De esta manera, 3x a la 2 multiplica a todo el polinomio. Y luego 8x multiplica a todo el polinomio. Entonces tenemos 3x a la 2 por todo este polinomio y ahora 8x multiplica nuevamente a todo el polinomio. Ahora tenemos monomios por polinomios en cada una de estas partes. Entonces sería 3x a la 2 por 2x a la 3 sería 3 por 2, 6, x a la 2 y x a la 3, x a la 5. 3x a la 2 por menos 3x a la 2 sería 3 por menos 3, menos 9, x a la 2 y x a la 2, x a la 4. 3x a la 2 por 4x serían 12, x a la 3. 3 por menos 2 serían menos 6 y se agrega la x al cuadrado. Ahora tengo 8x por 2x a la 3. 8 por 2, 16. X a la 1 por x a la 3, x a la 4. Más por menos menos, 8 por 3, 24. Y x por x, x a la 2 por x, x a la 3.
Luego, más por más, 8 por 4, 32, x por 1, x a la 1 por x a la 1 sería x a la 2. Por último, 8 por menos 2 sería menos 16x. En este caso, hay términos semejantes. Vamos a analizar. 6x a la 5 no tiene términos semejantes, lo dejo igual. Menos 9x a la 4 más 16x a la 4, signos diferentes se restan, da positivo porque 16 tiene mayor valor absoluto, sería 7x a la 4. 12x a la 3 con menos 24x a la 3 se restan, queda negativo porque menos 24 tiene mayor valor absoluto y quedaría menos 12x a la 3. Menos 6x a la 2 más 32x a la 2 son semejantes, se resta y quedaría más, porque 32 tiene mayor valor absoluto, 26x a la 2. Y por último, menos 16x que no tiene términos semejantes, quedando de esta manera nuestro resultado. Ahora en este siguiente ejemplo, vamos a hallar la expresión algebraica que representa el área de la siguiente figura. En este caso, tenemos un rectángulo. Recordemos que la área de un rectángulo se calcula multiplicando su largo por ancho o base por altura. En este caso tenemos que la expresión que representa el largo es 4x más 2 y el ancho, el polinomio, 3x a la 2 menos 11x más 1. En este caso, recordemos, el área, que la vamos a denotar ahora con la letra A mayúscula, sería largo por ancho. Por ende, vamos a multiplicar 4x más 2, que es nuestro largo, por 3x a la 2 menos 11x más 1. Al ser un polinomio, por otro polinomio, recuerden que 4x debe multiplicar a todos los términos de este polinomio y 2 debe multiplicar a todos los términos de este polinomio. En este caso, la expresión quedaría de esta manera. 4x por todo el polinomio, 3x a la 2 menos 11x más 1, más 2 por todo el polinomio, 3x a la 2 menos 11x más 1. Si hacemos la distribución de este monomio por cada uno de estos términos, nos va a quedar de la siguiente manera. 4 por 3, 12, x a la 1 y x a la 2 sería x a la 3. 4 por menos 11 sería menos 44, x a la 1 por x a la 1, x a la 2, 4x por 1, 4x. Y la distribución de este término, 2 por 3, 6x a la 2, 2 por menos 11, menos 22x, y 2 por 1, 2. Aquí debemos reducir términos semejantes. Por ejemplo, 12x a la 3 no es semejante con ninguno, pero menos 44x a la 2 es semejante con 6x a la 2. Como uno es negativo y el otro es positivo, se resta y se coloca negativo en este caso porque menos 44 tiene mayor valor absoluto. La expresión resultante sería 12x a la 3 menos 44x a la 2 más 6x sería menos 32x a la 2. 4x es semejante con menos 22, se restan, porque uno es negativo y el otro es positivo, quedaría menos 18x más 2, siendo esta entonces la expresión que determina el área de la figura. 12x a la 3 menos 38x a la 2 menos 18x más 2. Y así en problemas de este tipo de área podemos aplicar el producto de polinomios, ya sea el área de un cuadrado, el área de un triángulo, el área de rectángulo en este caso. Son problemas de aplicación que nos van a ayudar a practicar este tema.